Bueno, el día de hoy vamos a hablar de ese tema muy interesante que es el goce y como aquí le pusimos, pues un placer sin límites, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender este concepto? Desde el psicoanálisis, ¿no? Fíjense, partimos de ver esta imagen. Es una imagen ahí de un alimento, de una hamburguesa, pues grande, ¿verdad? Y muchas veces uno se puede preguntar, ¿no? Cuando esa persona que va a comer, pues esta hamburguesa, ¿verdad? ¿Por qué consume, digamos, tanto alimento? ¿Por qué siempre busca esta persona consumir esa hamburguesa más grande, ¿no? Evidentemente, el consumir un alimento le causa un placer, pero aquí el punto es si ese placer es sano para la persona o ya lo lleva a una enfermedad. Porque esa persona cuando está consumiendo, por ejemplo, su hamburguesa, no pone ese límite, no pone ese límite a lo que ella puede consumir. Entonces, esa relación de este placer sin límites es lo que nos lleva a este concepto conocido como el goce, ¿no? Y no solo es una hamburguesa, ¿no? Cualquier alimento que vemos en la calle, un helado o alguna bebida, ¿por qué siempre en nuestra psique está el consumir lo más colorido, lo más grande, lo más sabroso, que en principio nos causa un placer o nos lleva al placer? Pero el punto es, ¿por qué razón no nos podemos detener? Porque siempre tenemos ese deseo inconsciente de querer más, lo más grande, lo más bonito, lo más vistoso. Entonces, todo eso es información que está en nuestra psique, el siempre querer, digamos, lo mejor, que nos cause inconscientemente un placer máximo, ¿verdad? Sin límites. Y evidentemente, ¿esto a qué nos lleva? A que si ese sujeto, por ejemplo, desde la etapa infantil, no pone esos límites, estos consumos buscando ese placer máximo lo va a llevar al sujeto a la enfermedad. Y esta enfermedad, obviamente, el sujeto no se va dando cuenta que ya va estando enfermo. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer de este sujeto que está consumiendo sin límites, cuando es niño, por ejemplo, ¿qué le hace falta a este niño? ¿Qué le hace falta en su vida que lo está llenando con alimentos y con alimentos en exceso? Entonces, cuando una persona en su vida tiene esa falta, le falta algo, suele empezar a llenar eso que le hace falta de una forma incorrecta. Comiendo muchas hamburguesas, muchos helados, mucho refresco, y entonces aparecen las enfermedades, que en el caso extremo pueden aparecer, por ejemplo, lo que llamamos como la obesidad mórbida, ¿verdad? Entonces, en ocasiones también, fíjense, eso que nos hace falta, no sabemos qué es. Y entonces, de repente hay personas que hacen un abuso, por ejemplo, del consumo de sustancias. Empiezan con una sustancia a consumirla en dosis bajas y poco a poco ya no sienten un placer con esa sustancia y van aumentando la dosis o la concentración hasta que llega un desborde, ya no conocen límites. Y cuando viene ese desborde de ya no conocer los límites, viene ese aparente placer máximo, pero ahí estamos en los límites del goce. Entonces, en ese goce, ¿qué estamos encontrando? Esa, digamos, ambigüedad entre el placer y el dolor. Estoy en esa línea, por buscar ese placer máximo, estoy encontrando el dolor o estoy encontrando la enfermedad. A veces no son sustancias ilícitas las que la persona consume. A veces son medicamentos, digamos, recetados por un médico, ¿verdad? Por una aparente enfermedad.
Y entonces empieza con un medicamento la persona por alguna enfermedad, luego ya toma otro medicamento también, luego un tercer medicamento, y cuando viene a ver la persona en su casa, tiene toda una farmacia, ¿no? Y está consumiendo medicamentos para X, Y o Z enfermedades. Y ahí ya hay una patología implícita. Estamos en esa fantasía de que todos esos medicamentos me van a llevar a un estado de salud. Ese es como mi placer, ¿no? La creencia de que con todo eso que yo consuma, voy a llegar a ese estado de salud plena. Y es ahí cuando uno, digamos inconscientemente, con esa creencia de la satisfacción máxima o del placer máxima, se ubica en ese goce. ¿Qué es ese goce entonces? Ese punto máximo donde la persona cree tener o llegar a ese placer, pero en realidad a donde llega, a una línea muy delgada entre la salud y la enfermedad. Es decir, todo esto, en vez de curarla, la está enfermando más. Hablando de medicamentos, uno sabe que un medicamento tiene una acción sobre una enfermedad. Pero imagínense esto, si yo consumo 5 medicamentos o 10 medicamentos o 15 medicamentos, pues esa acción de cada medicamento ya no es la misma, ¿no? Ya no sabemos realmente qué está haciendo cada fármaco. Y a veces también le sucede a las personas que consumen alcohol, ¿no? Empiezan con una copita, en una celebración o en un fin de semana, ya después van a hacer 2 copitas o luego 3 copitas, porque con esas 3 aparentemente estaban sintiendo placer, pero ya no va a ser suficiente con esas 2 o 3. Y quizás semana con semana van a ir aumentando cuántas copas pueda consumir. Y llega un momento en que en la búsqueda de ese placer, encuentran el dolor, encuentran el sufrimiento, encuentran la enfermedad. Y es ahí donde uno dice, bueno, estabas buscando el placer, te desbordaste queriendo encontrar ese placer máximo y encuentras este punto que es el goce. ¿Qué es el goce? Es ese límite máximo donde encontramos esa ambigüedad entre dolor y placer. Entonces, algo que podía ser placentero para la persona lo lleva a la enfermedad. A veces en la vida cotidiana tenemos esos deseos inconscientes de sobresalir, de ser el mejor, de alcanzar esa cumbre, ¿verdad? Y fantaseamos con llegar al éxito, escalar grandes montañas, y ese es el goce, es como llegar a ese punto donde hay un máximo placer. Sin embargo, esos puntos o esos momentos de máximo placer son momentáneos. Y nosotros lo podemos ver, ¿no? Sabemos que la gente que hace alpinismo y que, por ejemplo, llega al Everest, ¿qué nos dicen? Solo podemos estar ahí unos minutos, 15 minutos, y después tenemos que descender. Es decir, esos momentos de máximo placer son solo unos cuantos momentos, no son duraderos. Pero si la persona en ese pico de esa montaña pretendiera quedarse 5 horas, solo encontraría el deceso, ¿verdad? Y ya no hay más pulsión de vida. Entonces, fíjense, estos límites que a veces nosotros nos desbordamos nos llevan a la enfermedad, nos llevan a una patología. Y entonces nos ponemos en esa cuerda floja. Cuando yo pensaba que disfrutar o alcanzar ese grado máximo era la felicidad, pues resulta que me pongo en riesgo, ¿verdad? Me pongo, como aquí lo estamos comentando, en esa cuerda floja. Ya no estoy disfrutando. Eso que yo creía que era un placer, me está llevando al dolor, me está llevando a ponerme en riesgo, me lleva al peligro. Y entonces, ese es el punto. ¿Por qué las personas buscan ese placer máximo, ese goce? ¿Qué les hace falta que no alcanzan a llenar? Y fíjense aquí en esta imagen, ¿cuántas personas no vemos en la vida cotidiana, ahorita con las redes sociales, que quieren tomarse la mejor selfie?
y con tal de tomarse la mejor selfie, ponen su vida en riesgo, ¿sí? Se exponen. Entonces, buscando ese goce, ese placer máximo, encuentran un displacer, ¿sí? Encuentran poner su vida en peligro. Y entonces, bueno, ahí viene el punto de por qué buscas ese placer máximo que en realidad te lleva al dolor, en realidad te lleva a un sufrimiento, ¿no? Y entonces muchas veces inconscientemente queremos también conquistar otras ciudades o conquistar, por ejemplo, esa carrera universitaria que hoy estoy estudiando. Quizá quiero ser como mi mamá, como mi papá, como mis hermanos o como un amigo que ya es profesionista exitoso en alguna carrera y yo quiero llegar a esa conquista también. Pero quizá yo no soy hábil para eso que quiero estudiar y me pongo en riesgo. ¿Por qué? Porque estoy intentando disfrutar o llegar a un placer con algo para lo cual yo no soy bueno. Y entonces soy un mal conquistador. Y con tal de conseguir ese reconocimiento, ese placer máximo, pues me pongo en riesgo, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, vamos poniéndonos límites. ¿Por qué? Porque ese goce solo me lleva a la enfermedad. Ese goce solo me lleva a poner en riesgo mi salud. Y no solo eso, ¿no? A veces queremos explorar otros nichos, grandes profundidades, otros conocimientos, pero quizá no estamos listos para explorar eso. Incluso, fíjense, a veces queremos el éxito, ese es el placer máximo, el goce, pero a veces ni siquiera estamos listos para el éxito. Y el mismo éxito nos enferma, el mismo éxito nos causa dolor, nos causa angustia, nos causa enfermedad. O sea que algo que podía ser bueno se vuelve malo para nosotros. Entonces, explorar esos otros mundos, esos otros universos, esas otras experiencias nos llevan al dolor. Por ahí, ¿no? Se han habido noticias de cuántos, por ejemplo, buzos no mueren por sumergirse más de lo que sus pulmones aguantan, ¿no? O cuántos mini submarinos no tienen problemas cuando se sumergen en las profundidades del océano, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque las personas buscan esa experiencia, ese goce, ese placer máximo, pero buscar eso nos lleva al riesgo, nos lleva al peligro, ¿sí? Nos lleva a la enfermedad. Y entonces ahí viene esa parte de, oye, a esta persona realmente qué le hace falta, por qué no puede llenar su vida con cosas más sencillas, cosas más a la mano que pueda obtener sin ponerse en riesgo, qué es lo que intenta llenar que no logra llenar. Y entonces fíjese, a veces atravesamos por esa puerta que nos lleva al dolor, ¿sí? Le llamamos en el lenguaje cotidiano por la puerta falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos buscando algo, y encontramos lo que no queríamos, ¿no? En busca del placer encontramos el dolor. En busca de ese placer máximo encontramos el sufrimiento y ya no hay retorno. Llegamos a ese punto sin retorno, al exponernos y ponernos en riesgo, ¿no? Y a veces, fíjense, todo esto, aparte de cruzar por esa puerta donde ya no hay retorno, pues nos lleva en ocasiones también a la frustración. Oye, no logré el campeonato, no logré el título, no logré culminar esta carrera, no logré ser campeón, no logré el éxito en la vida. Quizá te pusiste unas metas muy altas, quizá te pusiste en ese placer máximo, fantaseaste con que lo ibas a lograr, no contactaste con una realidad. Y entonces el individuo enferma, se frustra, se angustia, ¿sí? Esa pulsión de vida se va desvaneciendo, se va haciendo mínima, ya no tiene deseos de vivir nuestro individuo. Entonces siempre es importante que nosotros como seres humanos
pongamos esos límites a lo que queremos encontrar. Y a veces, fíjense, esa búsqueda de esa felicidad, de ese goce, es inconsciente. No sabemos por qué lo buscamos. No sabemos por qué exploramos donde no podemos explorar. No sabemos por qué nos hacemos esos conquistadores, ¿no? O esos dictadores que buscamos el poder, que buscamos sobresalir, buscamos ese placer inconscientemente. Entonces ahí nos podemos preguntar a ese individuo qué le hace falta en su vida, ¿sí? Y eso que le hace falta lo lleva a buscar esas experiencias, ¿no? Ese goce, ese placer máximo que lo lleva al dolor, ese ponerse en la cuerda floja, ese querer decir, aquí estoy, mírenme, véanme, lo estoy haciendo muy bien, soy el mejor, pero se pone en riesgo. Y es ahí cuando uno dice, bueno, este individuo que tiene esta necesidad de tener esta plena felicidad y lo hace poniendo en riesgo su vida, ¿qué es lo que le pasa? Hay un evento traumático. ¿Qué le hace falta? ¿Le hace falta a su mamá? ¿Le hace falta su papá? Alguien lo abandonó, quedó en falta y esa falta la está tratando de llenar y a veces con bebidas alcohólicas y no tiene límites porque esa falta es muy grande, a veces con fármacos, ¿sí? Y tampoco se pone límites, se pone en peligro, pone en peligro su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un problema, hay un trauma no resuelto. Este niño, ¿por qué aparentemente disfruta comiendo tanto? ¿Sí? Y si vemos a este niño con ese aparente goce, pues ya está ahí en el límite entre la salud y la enfermedad y puede llegar a poner en riesgo su vida, ¿no? Con las enfermedades que todos conocemos, ¿no? Pero a este niño, si nos preguntamos qué es lo que le hace falta, el amor de mamá, el amor de papá, qué es lo que no dice, pero lo dice comiendo, y no solo comiendo sanamente, comiendo en exceso. ¿Cuál es esa infelicidad que tiene este niño? Porque buscamos ese lado más grande, ¿sí? El más bonito, el más colorido. Buscamos esa sensación, ese mejor sabor, esa hamburguesa gigante, ¿verdad? Y buscamos eso, el sentir ese placer. O a veces, fíjense, las personas van a los buffets, van al buffet y comen de todo. O sea, no se ponen ese límite y quieren probar todos los platillos de ese buffet. Y al final, ya en la tarde, en la noche, enferman del estómago, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto que ya dijimos que es el goce, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ese placer sin límites que las personas están buscando de manera inconsciente, ¿sí? A veces lo buscan en la comida, a veces lo buscan en el postre, pero siempre quieren lo más grande, lo mejor. Pero eso nos lleva a la enfermedad. Y nosotros lo podemos ver en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas personas no están en sobrepeso y comen y comen y comen, pero ya esa comida no es un placer bueno? Ese exceso los lleva, decíamos, a perder su salud, ¿no? Pero no se dan cuenta, ¿sí? Es inconsciente. Y no es que le digamos, oye niño, deja de comer o te voy a limitar la comida. Él siempre va a buscar la forma de satisfacer esos deseos inconscientes, ¿no? Por aquello que le hace falta y que no tiene. Y eso inconsciente que le hace falta, lo va a buscar de una forma errónea en un alimento, exponiendo su vida o poniéndose en riesgo, consumiendo medicamentos de más, por ejemplo, las personas que consumen muchos medicamentos, ¿cuál es ese deseo inconsciente? ¿Qué es lo que quieren? ¿Realmente quieren vivir o no quieren vivir? Porque tantos fármacos también causan enfermedades, dan lugar a efectos secundarios, deterioran los órganos, ¿no? ¿En dónde estamos? Pues estamos justamente cuando llegamos al goce en esta línea, en esa línea de equilibrio.
¿sí? Entre vivo o no vivo, ¿sí? La pulsión de vida, ¿tengo una pulsión de vida o no tengo una pulsión de vida? ¿En dónde estoy realmente? ¿Estoy en riesgo? Claro que te pones en riesgo. Y por eso llegar a ese punto de el goce, es un riesgo para nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que la persona no se da cuenta, no lo tiene consciente, es inconsciente y por eso se pone en riesgo, ¿sí? No sabe qué pasó, no sabe quizá qué le hace falta o quizá lo sabe, pero no lo ha resignificado en su vida, ¿sí? No le ha dado otro sentido para procesar mejor eso que le hace falta. Y bueno, todo esto evidentemente se trabaja a nivel terapéutico, ¿no? Para que ya el individuo no se ponga en riesgo, no atraviese esa puerta falsa y no llegue a la frustración, a estar más infeliz de lo que quizá ya en ese momento está, ¿verdad? Entonces, el goce tiene que ver con este placer máximo, donde ya el individuo no pone límites, ¿sí? A lo que hace, a lo que come o a lo que consume. O no solo eso, a lo que dice, se desborda. Entonces, ese desborde lo lleva quizá a una enfermedad, a una patología. Fíjense, reírse es bueno, ¿sí? Aparentemente. Pero ¿qué pasa si nos reímos en exceso? ¿Sí? ¿Qué pasa si nos reímos mientras estamos comiendo? Nos puede llevar a una enfermedad, a ponernos en riesgo. Entonces, ese aparente placer en realidad nos lleva a una enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de este goce, ese placer máximo, son individuos que ya no reconocen límites, ¿sí? Los vemos como personas que se han desbordado, han ido más allá de un placer sano, ¿sí? De un placer bueno, buscando esa felicidad, que en realidad no existe. Fíjense, la felicidad tiene momentos. Hay momentos de felicidad, sí lo hay, pero no somos permanentemente felices. Hay veces que estamos en un estado de, digamos, equilibrio, pero no estamos en ese disfrute, en ese goce. Sí hay momentos, pero por ejemplo cuando nos reímos, cuando disfrutamos de una manera sana, pero si ya esa búsqueda de esa felicidad expone nuestra vida, ya estamos hablando de un goce, de una patología, de una enfermedad que el individuo no se da cuenta que la tiene. Algo le hace falta, pero no logra visualizarlo. Entonces, cuando hablamos de este goce, un placer sin límites, nos referimos a esto, ¿verdad? Toda persona que está en este punto ya se encuentra en riesgo, ¿sí? Y hay que, pues, bajarlo de ahí. Hay que, digamos, trabajar con la persona para generar en la persona, ya sea niño, adolescente o adulto, una pulsión de vida, un deseo correcto de cómo llevar su vida para que no llegue al goce, a ese placer máximo que lo pone en riesgo, que lo pone en enfermedad. Entonces, bueno, es un concepto del psicoanálisis, este goce, ¿verdad? Que lo vemos como ese placer máximo o esa línea de equilibrio entre el placer y el dolor que nos pone en riesgo, ¿no? Entonces, fíjense, a veces ese goce es una, digamos, es una cuestión inconsciente, ¿sí? Realmente esa persona que se pone en riesgo, fíjense, ¿tiene el deseo de vivir o no lo tiene? Pero es inconsciente. Porque si tú ya consumes medicamentos de más o bebidas en exceso o comida en exceso, por esa búsqueda del placer, en realidad estás buscando un displacer. En vez de buscar la vida, buscas lo contrario, ¿no? Y entonces es ahí cuando es una disyuntiva de decir, oye, entonces busca realmente en un lugar correcto o está buscando en un lugar incorrecto, ¿no?
se está poniendo en riesgo. Y bueno, entonces, si ustedes observan que en su vida cotidiana consumen, por ejemplo, mucha azúcar o muchos postres con azúcar en exceso, o consumen muchas grasas, o la mayor hamburguesa, o un exceso de comida, pueden preguntarse qué es lo que me hace falta, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace falta que intento llenar con esto que me está llevando a una enfermedad? ¿Sí? A veces es inconsciente y por eso nosotros desde el psicoanálisis buscamos en el inconsciente, para que la persona haga consciente lo inconsciente y no se ponga en riesgo, buscando aquello que le hace falta y que obviamente lo lleva a una enfermedad, lo lleva a ponerse en riesgo y lo lleva a un estado depresivo, de angustia, de enfermedad, de frustración, ¿verdad? Entonces, es un tema interesante, este de el goce, que es un concepto del psicoanálisis, pero bueno, se relaciona con lo que ya hemos trabajado en otras colaboraciones, ¿no? Con lo inconsciente, con el evento traumático, ¿verdad? ¿Con qué me estoy identificando yo? Quizá con la comida o me estoy identificando con la enfermedad, ¿sí? O sea, todo se relaciona. Todo tiene una correlación en el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a terminar esta colaboración y en la siguiente hablaremos de otros conceptos psicoanalíticos que son interesantes y que se relacionan con nuestra psique humana, ¿no? Y aquí lo más importante es, si nos damos cuenta de que estamos en este goce, empezar a buscar, digamos, ese proceso terapéutico para justamente buscar un placer sano que no me lleve a ese placer máximo que me ponga, digamos, en riesgo, ¿no? Y recuperar mi estado de salud. Bueno, entonces concluimos esta colaboración y en la siguiente continuamos con otros conceptos psicoanalíticos.